Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias porque tú nos das, Señor, esta oportunidad de poder estar cerca de ti, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios bueno, digno de toda gloria y digno de toda honra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos ayuda, que nos guía en todo momento, Señor, para hacer tu perfecta y tu buena voluntad, Señor. Gracias te damos en este tiempo. Invitamos a que seas tú, Señor Espíritu Santo, que estás en nosotros, que pueda fluir ese entendimiento, que haya luz en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser receptivos a tu palabra y que podamos vivir, Señor, conforme tú quieres que vivamos. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. El Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Vamos a ya culminar este tiempo con compartir la palabra y hemos estado hablando del tema de cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Amén. Y muchas veces, tal vez en el caminar de nuestro diario caminar, digamos, hemos visto que hay muchas cosas en nuestra vida que no está agradando a Dios y que no estamos caminando como Dios quiere que vivamos, ¿no? Hemos visto claramente que nuestra vida con el Señor es una vida de una relación constante, una relación que siempre se está dando y que no es una relación, digamos, casual, sino es una relación que cada día va en aumento y que Dios demanda que nosotros estemos cada día conectados a Él, ¿no? Y hablamos acerca de vivir la vida corandeo, ¿verdad? ¿Cómo es vivir la vida corandeo? Es vivir una vida estando en la presencia de Dios. Y a veces nos hemos olvidado de estar en la presencia del Señor. Y muchas veces hemos errado al decir esta frase, estar en la presencia de Dios cuando estás muerto recién. Y eso no es verdad, porque Dios está en todas partes y Dios está aquí, ¿no? Y hemos visto que vivir en la presencia de Dios es vivir una vida que Dios realmente quiere. Por eso hemos definido que vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de nuestro Dios y para la gloria de Dios. Si mi vida no refleja esto, entonces necesito yo hacer el cambio necesario, el ajuste necesario. Dios no quiere que estemos yendo por mal camino, Él quiere que vayamos por el camino correcto. Por eso que Él anhela que nosotros podamos vivir siempre en su presencia. Es por eso que Él nos ha hablado de una u otra manera de cómo nosotros podemos vivir esta vida delante del Señor. ¿Se acuerdan? Vimos semanas atrás cómo tenemos que vivir nosotros la vida delante de Dios. A veces nosotros queremos. Dice que hay muchas cosas en el corazón del hombre que realmente quiere, ¿no? Hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué sucede? Que no sabemos cómo vivir esa vida delante del Señor, ¿no? La vida corandeo es vivir, obviamente, estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos vivir esta vida delante del Señor? Hablamos muy bien hace semanas atrás, tres puntos importantes. ¿Cómo nosotros podemos estar viviendo una vida delante del Señor, ¿no? Punto número uno era buscar a Dios de todo corazón como la prioridad en nuestra vida. Cada vez que yo me levanto, en cada momento, mi primer pensamiento debe ser la presencia de Dios. Buscar a Dios de todo corazón. Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo 6:33, ¿no? Que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Si nosotros no nos damos cuenta que si yo busco a Dios primero, entonces voy a tener, obviamente, o mejor dicho, voy a darle a Dios la prioridad en mi vida, y eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Luego vimos que no permitamos que otra cosa tome el lugar de Dios en nuestra vida, porque ¿qué pasa? Que hay muchas cosas en nuestra vida que a veces van a tomar el lugar de Dios y nosotros lo permitimos, sea de repente por una necesidad, por una ansiedad, por un afán, por X razón. Permitimos que otra cosa tome el lugar de Dios. Puede ser nuestra salud, puede ser nuestra familia, puede ser nuestras finanzas, puede ser nuestro trabajo. A veces nuestro trabajo se ha vuelto nuestro Dios, que nosotros anhelamos, deseamos, nos angustiamos más por el trabajo que buscar a Dios, ¿no? Y ese toma el lugar de Dios y tenemos que evitar eso. Y el tercer punto es entender que Dios cumple su palabra, sí o sí, sea para tu bien o sea para tu mal, o sea para tu corrección, o sea, para rescatar tu vida del hoyo y llevarte a la vida. Por eso Jesús dijo, es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos que con dos ojos te vayas al infierno, porque toda palabra de Dios se va a cumplir. Ninguna palabra de Dios va a quedar a medias, ninguna palabra de Dios no va a ser cumplida. Jesús dijo, yo he venido a cumplir toda la ley. Y Él no vino a cumplir parte de la ley, sino Él vino a cumplir toda la ley. Y terminamos con esta pregunta esa vez que decía, ¿Dios te está diciendo algo personalmente? Dios está tratando contigo algo en esta mañana para que tú puedas decir, Señor, en verdad necesito poner mi vida delante de ti y quiero vivir delante de ti, necesito
que tú seas mi prioridad, que tú estés en el lugar correcto, que nadie tome tu lugar y que yo pueda entender que todo lo que dice tu palabra se va a cumplir en mi vida. Sí, amén. Y se va a cumplir conforme a la obediencia que yo he tenido a esta palabra. Si he obedecido a la palabra o he rechazado o me he rebelado contra esa palabra. Dios anhela que nosotros busquemos la palabra del Señor. Por lo tanto, el aprender a vivir delante de Dios nos va a llevar a que nosotros empecemos a tener, ¿qué cosa? Una experiencia. ¿Cómo vamos a experimentar la presencia de Dios en nosotros? No solamente Dios quiere que tú sepas que Él está allí, sino que tú puedas experimentar cómo vivir en su presencia, cómo habitar en la presencia del Señor. ¿No? Hemos leído el Salmo, que el salmista David dijo, no, Señor, que lo que yo más anhelo en mi vida es habitar en tu presencia y nunca dejar de estar en ese lugar, ¿no? Él deseaba estar en la presencia del Señor siempre. ¿Cuánto de nosotros anhelamos estar en su presencia? A veces no nos damos cuenta, pero más anhelamos estar frente al televisor o frente al celular o frente a cualquier otra cosa, más no en la presencia de Dios. Y si nosotros entendiéramos lo importante que es estar en la presencia de Dios, nuestra vida obviamente empezaría a cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a experimentar, cómo experimentar la presencia de Dios, nos damos cuenta en primer lugar, para yo experimentar esa presencia del Señor, tengo que saber dónde vive Dios, dónde vive el Señor, porque si yo sé dónde vive el Señor, entonces yo muy rápido voy a identificarme si estoy obviamente en su presencia o estoy fuera de él. Amén. Y habíamos visto acerca que Dios se moraba en tres casas, ¿se acuerdan? En cuatro casas, ¿se acuerdan? La primera morada que tuvo el Señor fue Adán. Cuando él lo creó Adán, dice que él puso aliento de vida y puso su aliento de su presencia misma en la vida de Adán. Y Dios tenía comunión con Adán, pero por causa del pecado Dios tuvo que salir de esa casa, ¿no? Luego tenemos la segunda casa que fue el templo. Y el templo, obviamente, fue hecho por manos humanas, ¿no? Donde Dios venía a habitar allí, la Shekinah, la gloria de Dios, no vivía constantemente, de vez en cuando venía a morar en la presencia del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? Y el templo siempre ha sido una representación de la presencia de Dios, por eso que decimos, vamos a la iglesia, porque en la iglesia obviamente pensamos que ahí está el Señor, ¿no? Y la gente cuando está en la iglesia, cuando está en el templo, se siente santa, puritana, divina, porque piensa que ahí está el Señor, ¿no? Y solamente piensa que ahí es el único lugar donde Dios habita. Tienen un pensamiento con que Dios aún está viviendo en un templo. Pero esa casa no quedó, dice, nada de esa casa fue totalmente destruida, porque la presencia de Dios ya no mora en esa casa, ¿no? Y vimos cuál era la tercera casa, fue la casa perfecta de Dios, Jesucristo. Jesucristo vino a ser la morada de Dios. Dios hizo en Jesucristo que sea la casa perfecta donde Él estuvo morando. Dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Dios mismo empezó a morar, a habitar en la presencia de Jesús. Y Jesús fue nuestro modelo ideal. Jesús es nuestro modelo ideal. Jesús es aquel que nos muestra cómo tenemos que vivir la vida de Dios. Amén. Por lo tanto, la tercera casa fue Jesucristo. Pero Dios no se quedó en Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús no se quedó acá? Dice que Jesucristo entregó su vida por nosotros y también Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad. Y por causa de ese pecado, Dios no puede habitar en casa de pecado. Acuérdate, Dios no puede vivir cuando hay pecado. Por eso que tuvo que salir también de la presencia de Jesús, abandonarlo. Y Jesús mismo estando en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo abandonó Dios su Padre? ¿Por qué? Porque estaba obviamente cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios hizo una cuarta morada. ¿Y saben cuál es esa cuarta morada? Nosotros, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Señor. Somos la morada del Señor. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está morando ¿dónde? De nosotros y en la iglesia. Está morando en nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros ahora somos el templo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho habitación en nosotros. El Espíritu Santo no está que se va y se viene. No, él ha dicho, aquel que ha aceptado a Jesús en su vida, el Espíritu de Dios mora en él. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, nosotros somos ahora el templo de Dios. ¿Dónde está el Señor ahora? En nosotros. Por lo tanto, pregunto, ¿la presencia de Dios irá de ustedes o no? Ajá. ¿Creen que se irá a la morada de Dios? No.
Dios está morando en cada uno de nosotros. Entonces vamos a darnos cuenta que ahora mi vivencia con Dios, cómo yo experimento mi vida con Dios, es manifestando a Dios en mi vida, sacando la presencia de Dios en mi vida a relucir. Por lo tanto, yo voy a empezar a vivir de esa manera como el Señor anhela y desea que yo viva. Entonces, ¿cómo voy a vivir esta presencia de Dios? Vimos la semana pasada 4 puntos de cómo vivir esta presencia. El primer punto era, ¿se acuerdan? La salvación. ¿Y qué era la salvación? Es tener a Dios de regreso a nuestro corazón. Amados hermanos, antes que Jesús venga a nuestro corazón, nosotros estábamos lejos de Él, dice, alejados, separados del Señor. Pablo decía, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor vino a nosotros. Nosotros no podíamos ir a Él por causa del pecado, pero Él se acercó a nosotros. Cuando Adán pecó, ¿quién se acercó a Dios? Dios. ¿Dios a Adán o Adán a Dios? Adán se escondía de Dios, como la humanidad se esconde de Dios. Este mundo se aleja de Dios, este mundo le da la espalda a Dios, este mundo quiere vivir como ellos quieren, lejos de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor regresa al mundo, regresa al corazón del ser humano, quiere ser habitación con ellos. Dice, por eso dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, a los que lo creyeron en él, ¿qué pasó? Dios empezó a tener habitación y morada con ellos. Eso es la salvación, tener a Dios de regreso a nuestro corazón. Amado hermano, no estamos solos en esta vida. Dios está con nosotros. Si algo no está bien en nuestra vida, entendamos, Dios ha venido a habitar en nosotros y por lo tanto Dios en nosotros va a hacer que podamos hacer las cosas que humanamente son imposibles. ¿Quién nos salvó? ¿Nosotros? No, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Dios, por su gran amor y misericordia, nos salvó a nosotros. Si aún cuando estábamos muertos Él nos salvó, ¿cómo no hará con Él juntamente todas las cosas que necesitemos? A veces no nos ponemos a pensar y nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Cómo puede ser? No, qué difícil. No, Dios, aun cuando estábamos muertos, Él vino a nosotros para darnos vida. ¿Cómo no nos dará, dice, con ello todas las cosas? Miremos qué salvación tan grande tenemos, de que Dios ahora ha vuelto a mi corazón, que Dios está en mi vida, que Dios está conmigo, que Dios está a mi favor. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Él le ha dicho, yo voy a estar contigo cuando estás bien, ¿verdad? Cuando te comportes bien, voy a estar contigo. No, en todo momento. En todo momento el Señor va a estar contigo. Y si yo no entiendo eso, estoy haciéndome problemas por gusto. Estoy perdiendo lo mejor de mi vida, perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido. Cuando Dios está buscándonos y está morando y está haciendo habitación con nosotros siempre. Esa es la salvación que el Señor nos da. Si alguien pensaba que tú eres salvo por lo bueno, lo bien que te comportas, lo siento, eso no es así. Si pensabas que eres salvo porque ahora estás leyendo la Biblia, o vas a la iglesia, o estás orando más tiempo, no es así. La salvación es porque Dios tuvo compasión y misericordia de ti y se acercó a ti para hacer morada contigo. Y tú respondiste a ese amor, abriste tu corazón y lo recibiste, y dijiste, Señor, gracias. Ahora tú estás de regreso a mi corazón. Ese es el vino nuevo que Jesús hablaba cuando mostró acerca la, el, el milagro que hizo en la boda, ¿no? Ese vino que nadie pudo haber hecho, solamente Dios lo puede hacer. Y si empezamos a ver esa vida que Dios nos da, es una vida de calidad suprema, nadie lo puede igualar. Y Dios nos invita a vivir esa vida en su presencia. Amén. El punto número 2 que vimos, ¿se acuerdan? Es la espiritualidad. Y acá no hablamos de gente mística, santurrona, gente que, obedece, alaba, adora, es santa, no. Simplemente hablamos de quién es esa persona espiritual. Es aquella que practica la presencia de Dios. Si tú realmente eres una persona espiritual es porque estás practicando la presencia de Dios. ¿Ok? Estás viviendo en su presencia. Estás viviendo la vida que el Señor te ha venido a dar. Y has decidido vivir en la presencia de Dios. Esa es una persona espiritual. No es aquella que está diciendo, mira cuánto ayuno, cuánto oro, cuánto leo. Ahora, eso no está mal hacerlo. Pero eso no te hace espiritual. Espiritual te hace vivir en la presencia de Dios. Y por estar en la presencia de Dios, yo voy a agradar a mi Dios. Por eso que anhelo pasar tiempo con Él en oración. Anhelo pasar tiempo con Él pasando de tiempo a solas, dejando de comer en lo natural para comer el alimento espiritual. Anhelo pasar tiempo, no dormir, pasarme toda una noche orando, cantando, alabando, leyendo su palabra, escudriñando, alimentándome, teniendo comunión con el Señor. ¿Amén? Eso es ser espiritual.
Tercero es la seguridad que tenemos. Nuestro Dios ha venido a habitar en nosotros. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Hasta cuando nos portamos mal. No, todo momento. En todo momento. Nuestro Dios, gracias a Dios, Él dejó de cambiarse de casa. Él ha venido a vivir en nosotros una vez y para siempre. Para siempre. Así es nuestro Señor. Él nos ha dado la seguridad de que Él va a estar con nosotros siempre. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros creemos que eso es verdad? A veces vivimos un ambiente de zozobra, de temor, de miedo. Tengo que portarme bien, si no el Señor se va a molestar y me va a quitar la salvación. O de repente estoy en pecado y el Señor va a venir y estoy en pecado y voy a irme al infierno. Y estamos viviendo como si fuera, ¿qué? Alguien natural. Dios ha decidido habitar en ti. Si realmente tú le has creído, si tú estás viviendo en su presencia, por lo tanto Él está habitando en ti una vez y para siempre. Amén. Y el cuarto punto que vimos es que ahora que nosotros estamos habitando en la presencia del Señor, vamos a empezar a hacer lo que Dios nos ha dado, servir a los demás. Pablo decía que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ser de bendición y para hacer buena bendición, buenas obras, buenas acciones, buenas cosas. Él no quiere que hagamos cosas a medias, ni por cumplir, ni porque, bueno, pues tengo que hacerlo. No, lo voy a hacer de buena manera. Por lo tanto, mi servicio a Dios no es hacer algo para Dios, sino es dejar que Dios haga algo a través de nosotros. Le repito, el servicio a Dios no es hacer algo por Dios. Mucha gente dice, estoy haciendo, Señor, mira, estoy acá apoyando en la iglesia, estoy cumpliendo con mis padres, estoy cumpliendo en mi casa, estoy limpiando, estoy haciendo... No, no, tu acción no es un servicio a Dios, sino que el servicio es dejar que Dios haga algo a través de cada uno de nosotros. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Lo que tú digas que haga, Señor, eso voy a hacer. Voy a atender en mi casa, voy a atender a mis padres, voy a atender a mis hijos, voy a atender a mis familiares, voy a ser un excelente trabajador, voy a ser un excelente ciudadano, voy a ser una excelente persona. Donde me encuentre, voy a hacer un excelente servicio porque Dios va a obrar a través de nosotros. Ese es el servicio real que Dios anhela. Es por eso que la iglesia de Dios se multiplicó y creció grandemente al inicio. ¿Por qué? Porque había un gran amor y un gran deseo de dar hacia los demás, de servir a los demás. Ellos no estaban mirando quién es y quién no es, no. Ellos simplemente servían, porque Dios a través de ellos estaba extendiendo su mano a favor de la gente. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar un tema muy importante, después que ya hemos visto cómo cómo conocer la presencia de Dios, cómo estar en su presencia, cómo poder experimentar su presencia. Ahora que ya experimentamos su presencia, vamos a hacer algo mucho más real. Y se llama cómo practicar la presencia de Dios. ¿Cómo practicamos nosotros la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros estamos manifestando esa presencia de Dios? No a Dios, porque Dios ya lo sabe. Mismo, porque obviamente yo tengo una comunión con el Señor. Amén. Hola, hola, hola. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo practicar la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos que esa presencia que la cual nosotros estamos disfrutando, que hemos conocido, que hemos estado viviendo, que hemos empezado a experimentar, cómo la vamos a practicar en nuestra vida? Y para empezar vamos a ir a la palabra del Señor porque vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante que nos va a enseñar cómo es vivir, cómo es practicar, cómo es estar constantemente en la presencia de Dios.
Y cómo esa presencia de Dios no depende dónde estés, sino de lo que tú eres en Dios. Por eso es importante saber qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy. Porque muchas veces creemos que el factor externo va a determinar cómo me voy a comportar yo. Si el otro se porta bien, yo voy a estar bien. Si el ambiente está bonito, entonces yo voy a estar bien. Si el clima está agradable, entonces yo también voy a estar agradable. O que si acá todos están de acuerdo conmigo, entonces vamos a estar bien todos. No. Practicar la presencia de Dios no depende de lo exterior, sino de lo que tú eres en Dios. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor, a hablar de un hombre muy interesante que se llama José. José, vamos a ver qué dice el Génesis. Génesis 39, 2, 3 dice así: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio, ¿no? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José era el hijo, uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Jacob era el nieto de Abraham. Abraham era obviamente el padre de la fe, el padre que hizo un pacto con el Señor, donde Dios dijo, por causa tuya yo voy a traer a mi hijo más adelante. Y Jacob empezó a hablar acerca de lo que Dios había hecho en la vida de su abuelo, de su padre, en la vida de él, a sus 12 hijos. Y de ellos solamente uno, José, marcó la diferencia. José no fue como los demás, él fue diferente. Y en este tiempo Dios anhela y desea que nosotros no seamos como el mundo, seamos diferentes, ¿no? Y José dice que era un varón próspero y estaba en la casa de su amo equipo. Bueno, acá habla acerca de José. Vamos a hablar, dice que José estaba, dice, "Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y yo me preguntaba, ¿y cómo sabía el egipcio que Jehová estaba con él? ¿Cómo vivía José para que una persona en lo exterior se diera cuenta que Dios estaba con él? Este egipcio, por si acaso, no hacía culto a Dios. Él tenía otros dioses. ¿Y cómo pudo saber que ese chico llamado José, Dios estaba con él? Y él sabía, ¿y saben por qué sabía? Por los resultados y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. O sea, la vida de José manifestada en la presencia del Señor hacía que su vida trascendiera más allá de su propia vida y que los demás podían ver todo lo que él estaba haciendo. En el capítulo 39, versos 21 y 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, ¿no? No necesitaba atender el jefe de la cárcel una cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, pueden ver lo que pasaba en la vida de José. Todo lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Un poquito de la historia para que podamos conocer todo el contexto de lo que estamos leyendo en este capítulo en adelante y el tema que vamos a tratar hoy del personaje José, cómo vivir en la presencia de Dios, cómo manifestar, cómo practicar esa presencia de José. Le decía que José era hijo de Jacob, eran dos hermanos. Y José era un chico que realmente tenía temor de Dios. Era un chico que andaba en la verdad, que no le gustaban las mentiras ni los engaños. Eso hizo que sus hermanos estuvieran en contra de él. Sus hermanos dice que iban, no lo amaban, lo odiaban. Y para añadir un poco más a esta situación conflictiva en esa familia que era una familia disfuncional, tenía muchos hermanos, medios hermanos, ¿no? Era que el papá amaba mucho a José. ¿Y sabe por qué amaba mucho a José? ¿Por qué creen que Jacob amaba más a José? Porque Jacob había tenido a José en realidad de la mujer que amaba, que era su esposa, ¿no? La mamá de él, Raquel, ¿no? Y, y Raquel murió joven, entonces él amaba mucho a este hijo José, por eso le dio una túnica de colores. Y esa túnica de colores marcaba la diferencia. Y esos hermanos, en vez de sentirse agradados por su hermano menor, al contrario,
lo odiaban. Y lo odiaban tanto que deseaban su mal, no deseaban su bien, ¿no? Entonces, durante este caminar, José obviamente fue vendido por sus hermanos. Primero querían matarlo, pero al final decidieron venderlo. Lo vendieron a su hermano a unos vendedores, a unos mercaderes de esclavos y lo llevaron a Egipto. En Egipto lo compró un hombre llamado Potifar. Y Potifar lo tomó como un siervo de su casa, pero como hemos visto hace un momento, como Dios estaba con él, él empezó a hacer muchas cosas buenas. Hizo prosperar la casa de su amo y lo puso como el mayordomo. Después de Potifar, que era el dueño de la casa, seguía José, que era el encargado de administrar toda su casa. Pero luego a José, su esposa, quiso hacer algo indebido con él y lo traicionó y lo calumnió y lo mandaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, José, de ser un reo como cualquiera, empezó a hacer cosas que realmente agradó a la gente que estaba allí. Dijo, este chico tiene potencial y vamos a tomarlo como el alguacil, o sea, el encargado de todos los presos. Y dice que no se hacía nada en la cárcel que José no lo sepa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios nunca dejó a José en medio de las circunstancias nada agradables. ¿Por qué? Porque él estaba practicando constantemente la presencia de Dios en su vida. No sé qué situación estemos pasando en este tiempo, pero cualquiera sea la situación, si dejamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, realmente la vida, las cosas van a cambiar. Las cosas en José no eran nada bonitas. De ser el mimado de papá pasó a ser un esclavo. De ser un esclavo llegó a ser digamos, un mayordomo otra vez, tuvo privilegios, tuvo ciertos beneficios. Pero estando en ese lugar de cierta autoridad, lo traicionaron y fue a la cárcel. Y estando en la cárcel no se quedó ahí, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, no nos vamos a quedar hundidos, vamos a estar siempre por encima de las circunstancias. La Biblia dice que nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza. Y como cabeza siempre vamos a estar arriba. No importa el lugar donde te encuentres, no importa las circunstancias que te encuentres, sea justo o no sea justo, Dios es el que va a hacer justicia por ti y te va a poner en el lugar correcto. Luego de estar en prisión, este chico José, ¿qué pasó? Llegó a ser el alcaide, o sea, el encargado de todos los presos. Y no solamente se quedó ahí, sino que llegó un momento, en el momento correcto, y gracias a la gracia de Dios, este chico, por estar en la presencia de Dios, ¿qué pasó? Lo llamaron a hacer, ¿qué cosa? El segundo del faraón, a reinterpretar un sueño. Dios obrando en él su perfecta voluntad, porque José practicaba la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces, a base de esto vamos a compartir esta mañana. ¿Les gustaría practicar a ustedes la presencia de Dios? No. ¿Les gustaría practicar la presencia de Dios en sus vidas? Dirán, pero qué difícil debe ser eso. ¿Cómo practicaré la presencia de Dios? Cuando estamos en el Señor, todas las cosas son posibles. De repente diremos, no, pues es un poco difícil, no creo que sea posible, pero si Dios está con nosotros, podemos practicar su presencia en nuestras vidas. Y tomando como ejemplo a José, vamos a compartir en esta mañana 4 principios de cómo practicar constantemente la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos aprender estos 4 principios? Amén. Entonces vamos a empezar por el primer principio, es exprese su distinción dada por Dios. Exprese quién es usted delante de Dios. Manifieste quién es usted o de dónde viene usted para que pueda manifestar la presencia de Dios en su vida. Acuérdense, la presencia de Dios no se esconde. Amados hermanos, la presencia de Dios no se esconde. De igual manera, nosotros como hijos de Dios no podemos esconder lo que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos recibido la luz que vino de lo alto. ¿Quién es la luz, se acuerdan? Juan 1 dijo de esa luz que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz y esa luz vino a nosotros. Y Jesús hablaba en Mateo, decía que nuestra luz no se esconda, sino que nuestra luz alumbre a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, el Señor quería que nosotros practiquemos la palabra de Dios, ¿no? En Santiago 1:22 la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? No simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando nosotros empezamos a practicar, vamos a marcar la diferencia. Vamos a practicar la diferencia de no ser uno más,
sino vamos a ser personas que realmente cumplen los propósitos de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis 37, 2, 4. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Esos chicos no tenían buena fama. Robaban, ultrajaban, hacían cosas malas, hacían cosas que realmente no agradables a Dios. Y él simplemente le comentaba a su padre, papá, mis hermanos están actuando mal, están haciendo mal una cosa, otra cosa, y eso no le agradaba a los chicos, ¿no? Entonces, dice, y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos que el Señor, Jacob, había hecho algo especial para su hijo, una túnica de diversos colores. Esa túnica marcaba la diferencia de sus demás hermanos. Amados hermanos, Dios ha hecho algo en nosotros, por lo cual nosotros debemos marcar la diferencia frente a los demás. ¿Y saben qué cosa es? La presencia de Dios en nosotros. El tener al Espíritu Santo en nosotros. Marca la diferencia. Por eso digo, nosotros no podemos ser como cualquier mundano. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está haciendo habitación en nosotros, Dios está con nosotros donde vayamos y donde estemos. Así como Jacob andaba con esa túnica de colores marcando la diferencia, Dios ha hecho en nosotros algo fantástico, que marcamos la diferencia. Amén. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, imagínense. Sus hermanos no estaban contentos, lo aborrecían. ¿Y saben qué significa no hablar? No podían hablarle pacíficamente. No le hablaban en amor, le hablaban en odio, en rencor, en ira, en contienda. Imagínense cómo este joven vivía realmente en un lugar que era una olla de grillos. Tanta gente ahí gritándole. No lo amaban. Pero ¿saben qué? Él marcó la diferencia. Él dijo, yo no voy a ser como ellos. Yo voy a marcar la diferencia. ¿Y cuál fue la diferencia? La presencia de Dios que estaba en él. La presencia de Dios en José hizo que él realmente pues marcara la diferencia frente a sus hermanos, ¿no? José era distinto y diferente. No era como ellos. Amados hermanos, nosotros no somos como el mundo. Nosotros no debemos vivir ni pensar como el mundo piensa y vive. Nosotros somos diferentes. Porque Dios ha puesto en nosotros algo que nos hace diferentes a ellos. No podemos seguir viviendo igual. Amén. La túnica que tenía era la marca de su distinción. Y como le dije hace un momento, nosotros tenemos una marca que nos distingue, que nos hace divinos, que es el Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, nosotros hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo para vivir, para agradar a Dios en todo momento, para habitar para estar en su presencia constantemente. Nosotros somos las personas que realmente vivimos una vida distinta. No somos cualquier persona. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor nuestro Padre. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. No somos cualquier persona. Pablo en Corintios decía, somos embajadores del Señor. Por lo tanto, no podemos contaminarnos ni vivir como el mundo vive. Tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no es como que, bueno, lo voy a practicar. No, tú lo puedes hacer porque la presencia de Dios está en ti. Si Dios está en ti, entonces vas a poder hacerlo. Todos nosotros fuimos llamados para vivir una vida distinta. No somos como el mundo. El mundo ha nacido una vez y morirá eternamente. Nosotros hemos nacido dos veces y viviremos eternamente juntamente con el Señor. Amén. Y si aún no hemos nacido de nuevo, es la oportunidad ahora de poder aceptar a Jesús en nuestro corazón y de recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal y nacer nuevamente para el Señor. Amén. Por lo tanto, manifestemos lo que somos en el Señor.
¿ok? Expongamos la distinción que Dios nos ha dado, por lo cual nosotros habitamos en su presencia. Punto número 2, explore los sueños que Dios le dio. Dios nos ha dado una visión para vivir en la vida. Muchas veces las circunstancias, los problemas, las ocupaciones han apagado nuestro sueño, nuestra visión, nuestro deseo de vida. Pero Dios dice, hey, te estoy dando sueños, te estoy dando visiones, te estoy dando cosas para que tú puedas ver el futuro que yo he preparado para ti. No te limites a las circunstancias, no te limites a los problemas, no pienses que porque está pasando así va a ser así siempre, no. Dios te da un sueño, una visión para que puedas extenderte hacia adelante. A este chico José Dios le dio un sueño. En Génesis 37, 5, 4 le dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Fíjense este chico tan inocente, tan limpio, contándole a sus hermanos sus experiencias, sus vivencias, y ellos en vez de celebrar con él esto bonito, ¿qué pasó? Dice, lo aborrecieron más todavía. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y empieza a contar su sueño. Dice, he aquí que ataba manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense, y le aborrecieron aún más. Yo me imagino a estos hermanos cómo se levantaban en ira, en contienda. Y me hace recordar cuando Jesucristo venía y compartía las buenas nuevas. ¿Y qué hacían los religiosos de aquel momento? Se levantaban contra el Señor. Dice que lo aborrecían tanto que querían coger piedras y apedrearlo. En otra ocasión querían llevarlo y tirarlo por una peña para matarlo. Eso querían hacer sus hermanos de José también acá, ¿no? Soñó un otro sueño y se le contó otra vez a sus hermanos. Parece que como que José, medio masoquista, dándole más y más leña al fuego, algo así, ¿no? Dice, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Al escuchar sus padres también se asombró. ¿Y qué estás hablando, hijo? ¿Estás diciendo que nosotros vamos a reverenciarnos delante de ti? Pero ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo en la vida de este joven. Amado hermano, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Dios está tratando en tu corazón. Dios está tratando en lo más profundo de tu corazón, no en tu mente, porque la mente es muy simplona, pero el corazón es firme y sólido, porque en el corazón habita el Espíritu Santo. ¿Qué sueño te ha dado el Señor? ¿Qué visión te ha dado el Señor? Y si dirás, bueno, y no sé qué sueño me dio, bueno, hoy es el momento para que puedas decir, Señor, dame, ¿qué sueño tengo? ¿Qué visión me das para la vida? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Quieres que siga viviendo como estoy? ¿Quieres que siga viviendo de la manera que estoy viviendo? Mi vida va a ser así todos los días. ¿Qué sueño y visión me das, Señor? Muéstrame, así como a José me mostraste un sueño y contó su sueño. ¿Para qué? Porque él estaba comprometido con el sueño de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. Estamos en su presencia. Y en la presencia de Dios el Señor nos va a proveer todo lo necesario para poder vivir la vida que Él planificó para nosotros. Amén. No es algo que el Señor lo va a hacer recién, no, Él ya ha hecho un sueño, un camino maravilloso para que podamos vivir. Pero este sueño no viene así, amados hermanos, de la noche a la mañana. No es un sueño que aparece de casualidad. Es un sueño que nosotros tenemos que tomar una decisión de asumirlo, de recibirlo y de ser responsables con ello. Pablo decía en Romanos 12, 1 y 2, decía, pues presentemos pues nuestros juicios, no nos conformemos a este mundo, ¿se acuerdan? Pero antes de eso dice, presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a la manera que estamos pensando, no nos conformemos a la manera que estamos viviendo, sino que renovemos nuestra manera de pensar para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El gran problema de nosotros es que estamos queriendo cambiar nuestro destino pensando como hemos estado pensando antiguamente, viviendo como hemos estado viviendo antiguamente, ignorando los caminos de Dios, ignorando la palabra de Dios, ignorando la revelación y los sueños que Dios nos quiere dar. Dice que toda cosa buena y toda dádiva viene de parte del Señor, todo don perfecto viene de parte del Señor. Entonces, anhelemos decirle, Señor, ¿cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos sueños? Y comprometámonos con ellos. Decidámonos transformarnos, revelarnos lo que Dios nos ha dado. Amados hermanos, una revelación no es algo que viene de afuera,
La revelación es algo que ya está en ti y simplemente se manifiesta en lo exterior. Cuando Jesús fue al monte y se transformó, no es que él estaba haciendo algo externo, no. Lo que él ya era en sí, la luz que había en él, resplandeció y manifestó su cuerpo glorificado. Y no era algo nuevo que iba a pasar, sino era algo de lo que él ya era, la esencia que era él como hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la esencia de Dios en nosotros y simplemente tenemos que manifestar hacia el exterior esa presencia de Dios. Amén. Entonces, busquemos la presencia de Dios, transformémonos, no nos quedemos igual. El Señor quiere transformar nuestras vidas, pero si nosotros no tomamos esa decisión, no lo vamos a poder lograr. Amén. Acuérdense que la palabra del Señor dice, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué anhela el Señor? No desea nada malo el Señor para nosotros. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios porque piensa el mal, el castigo. No está pensando buscar a Dios por el bien, sino busca a Dios por el mal. Y piensan que el mal es lo que van a recibir. Pero Dios no busca eso de nosotros. Dios no busca eso del ser humano. Dios busca que el ser humano pueda entender que Dios busca su bienestar. ¿Amén? Su bienestar. Y si nosotros empezamos a ver el bienestar que Dios nos quiere dar, entonces nuestra vida va a manifestar algo distinto. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Hace un momento le decía, ¿quién es el que hace todas las cosas? El Señor. El Señor hace todas las cosas. Y si el Señor hace todas las cosas, entonces dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Bien y no de mal. A fin de darles un futuro y una esperanza. Amados hermanos, Dios está más interesado en nuestro futuro que nosotros mismos, tal vez. Pero Él dice, yo te quiero dar un futuro y una esperanza. Y para que podamos disfrutar eso, ¿qué necesitamos? Permanecer en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios. Dejar que la presencia de Dios se manifieste. No lo cerremos. No lo encasillemos. No atemos la presencia de Dios. Dejemos que salga la presencia de Dios. Dice que en nosotros está. Y simplemente tenemos que dejarlo que fluya. La naturaleza divina que el Señor nos ha concedido. Amén. Y a medida que nosotros vamos haciendo esto, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a empezar a manifestar lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿nos gustaría seguir practicando la presencia de Dios? Ok, hemos visto 4 principios. ¿Se acuerdan? El primero era expresar la distinción dada por Dios. El segundo es explorar su sueño dado por Dios. ¿No? Vamos a ir más allá de lo que Dios nos está dando, buscar lo que Dios nos está dando. Y tercero es, sobrelleve las pruebas que se presentan en la vida. Cada sueño, cada nueva opción de vida que el Señor te da, va a traer problemas. No va a ser fácil. Las cosas de Dios no son sencillas, pero sí son efectivas y sí dan resultado. A veces nos han engañado, dándonos un evangelio fácil. Un evangelio, no, la salvación no es fácil, hermanos. Nosotros pensamos, así, acepta a Jesús y ya soy salvo, Dios me perdona. No, a Dios le costó la vida de su Hijo. Y Jesús dijo, voy a sufrir, ya me crucifique y me muero. No, Él sufrió, tuvo padecimientos, tuvo tentaciones, tuvo un montón de cosas que padecer. A veces nosotros vemos así, pobrecito, cargó la cruz, sufrió. Eso simplemente es la cerecita del pastel de todo lo que era Jesús, lo que tuvo que sufrir por lograr una salvación para nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que hay pruebas en la vida. Y estas pruebas tenemos que enfrentarlas. Porque a medida que nosotros lo enfrentamos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a encontrar la salvación y la ayuda del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que si estamos pasando estas pruebas lejos de la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar. ¿Cuántas pruebas creen que pasó José? Muchísimas. ¿Y en cuál de ellas fracasó? En ninguna. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. La gente puede decir, wow, Dios estaba con él. La mano de Dios está sobre él.
Dios lo está, todo lo que hace prospera porque Dios está con él. Amados hermanos, Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Por eso, y todo lo que hagamos, prosperará. Porque Dios está con nosotros. Amén. Dios no nos está ignorando. Dios no quiere que nosotros nos vayamos de una manera, digamos, sin disfrutar lo que nos está dando. Él quiere que nosotros disfrutemos lo que nos está dando. Pero en medio de estas pruebas está nuestra victoria. Santiago decía que no nos entristezcamos, sino gocémonos cuando estamos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra paciencia, la prueba que produce, va a producir paciencia. Y la paciencia que va a producir, gozo, alegría, victoria, triunfo. Amén. Y el cuarto punto es enliste su dinámica dada por Dios. ¿Qué significa enlistar mi dinámica? Significa que yo voy a darme cuenta que todo lo que pase en mi vida, Dios está con él. Dios está con nosotros. Cuando a José lo estaban tirando en una cisterna para querer matarlo allí, Dios estaba con él en esa cisterna. Cuando le estaban vendiendo como esclavo, Dios estaba con él. Cuando le estaban llevando a la prisión, Dios estaba con él. Cuando estaba yendo a palacio, Dios estaba con él. Amado hermano, Dios está contigo en todo momento. Cuando estés en tu casa, Dios está contigo. Cuando estés en el trabajo, Dios está contigo. Cuando estés en tu casa haciendo tus cosas, Dios está contigo haciendo todas las cosas. Cuando estás en pecado, Dios está contigo. Y no está contigo para juzgarte ni condenarte. Está contigo para decirte, estoy aquí para ayudarte. Para que no te quedes en ese lugar. Dios no nos ha dejado. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Porque el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida siempre en su presencia. Siempre disfrutando la vida que Él ha venido a darnos. El Señor no quiere que nosotros estemos en una vida confundidos. Él quiere que entendamos que en su presencia hay plenitud de gozo, no de tristeza, no de angustia, no de ira, no de fastidio, es de gozo. Y si no lo estoy viviendo, entonces necesito decir, Dios, perdóname, ahora yo cambio, tomo la decisión de cambiar. Esa decisión Dios no la puede tomar por ti, tú tienes que tomarla por ti. Dios quiere que cambies. Permanezcamos en la presencia de Dios. Permanezcamos en su presencia porque es muchísimo mejor. Si permanecemos en la presencia de Dios, practicar la presencia de Dios va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil. Y vamos a poder nosotros decirle, Señor, gracias, porque hemos aprendido a vivir en tu presencia. Hemos empezado a vivir o aprendido a vivir la vida corandeo, que es estar siempre en la presencia del Señor. Amén. Siempre en su presencia del Señor. Practiquemos esa presencia del Señor. Y al final de los días, cuando la gente diga, bueno, ¿qué pasará contigo? ¿Tú vas a hacer algo malo conmigo? No. Una persona que está en la presencia de Dios nunca busca el mal de su prójimo. Alguien que está habitando en la presencia de Dios nunca desea el mal. Al final, cuando sus hermanos y murió Jacob, dijeron, ahora tú vas a venir a vengarte de nosotros por todo el mal que te hemos hecho. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, no hay mal, no hay raíz de amargura, no hay raíz de maldad, no hay raíz de cosas negativas. A pesar que te han hecho tanto daño, tú no vas a ir por venganza, porque Dios está en ti. Y si Dios está en ti, el amor de Dios fluirá constantemente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dado la oportunidad de poder conocer, Señor, cómo habitar en tu presencia, Señor. Padre, sabemos que es un tema que necesitamos cada día estudiarlo, meditarlo. Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, Señor, a que podamos tener el entendimiento claro de cómo habitar, cómo vivir, cómo morar en tu presencia, Señor. Creemos, Padre, de que hay muchas personas como Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra, andando y haciendo bienes a todos los oprimidos, porque tú estabas con él, Señor. De la misma forma, Señor, tú has hecho morada en nosotros, en nuestro corazón, Señor, para que Jesucristo esté morando en nosotros. Ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor. Ayúdanos a que permanezcamos cada día en ella, Señor. Ayúdanos a que podamos entender que cada momento que vivimos, cada cosa que decimos, cada cosa que miramos, cada acción que hacemos, que sea dirigida por la presencia tuya en nosotros, Señor.
Gracias te damos, papito, por tu gran amor y cuidado, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado, porque tú eres un Dios bueno, que tú amas a tus hijos y tú quieres que vivamos siempre en tu presencia, mi Dios. Gracias, papito lindo. Y si aún no hemos tomado esta decisión de aceptar a Jesús para tener la seguridad de estar en la presencia de Dios, no cuando nos muramos, sino hoy, ahorita, te animo para que tomes la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados. Señor, no quiero vivir igual, no quiero vivir así, Señor. Quiero vivir cerca de ti, quiero vivir juntamente contigo, Señor, para vivir una vida buena, agradable y perfecta. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, tú me recibes con los brazos abiertos y yo me postro ante ti para adorarte y agradecerte, porque ahora viviré contigo una vez y para siempre, eternamente contigo, Señor, y nada ni nadie me separará de tu lado. Gracias, Padre bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo momento el Señor sigue haciendo cosas buenas. Amén. Dios nos bendiga grandemente.